Reciban un cordial saludo desde la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría. El día de hoy vamos a escuchar una sesión con un tema muy interesante, el reemplazo valvular aórtico transcatéter en el adulto mayor. Es uno de estos procedimientos que realmente las personas mayores y en general podemos estar agradecidos, ya que regresa la funcionalidad y regresa la calidad de vida en cuestión de semanas, de días a semanas. Es un procedimiento que cada día aumenta en frecuencia y en experticia. El día de hoy agradecemos a quienes se van conectando a esta sesión. Hemos estado conversando con los expertos que nos acompañan en el panel sobre este procedimiento. Realmente es admirable cómo estas nuevas estrategias pueden hacer que las personas mayores, digamos, con este tipo de situaciones puedan regresar a sus actividades de la vida diaria. Bueno, el doctor que va a presentar el webinar es el doctor Raúl Guevara Wiles. Es médico de la Universidad de Antioquia y es residente de geriatría de la Universidad del Valle. El día de hoy también nos acompañan otros expertos en el panel y serán presentados por el siguiente invitado. Así que sin más, me honra mucho compartir con ustedes esta sesión. Personalmente estaré muy atento a este aprendizaje y esperando que todos disfrutemos este nuevo conocimiento. Buenas noches para todos. Cedo la palabra. Buenas noches para todos. Mi nombre es Carlos Andrés Guerrero Calderón. Yo soy médico residente de tercer año de geriatría de la Universidad del Valle. Por parte del cuerpo docente, residentes y personal administrativo, les damos la cordial bienvenida a este encuentro de escuelas de geriatría del país, en esta ocasión a cargo de la especialización en geriatría de la Universidad del Valle. El tema del día de hoy: reemplazo valvular aórtico transcatéter en el adulto mayor, a cargo del doctor Raúl Guevara Wiles. Él es médico egresado de la Universidad de Antioquia y residente de geriatría de cuarto año de la Universidad del Valle. Los tutores para esta conferencia: la doctora Jimena Castro. Ella es médica, especialista en medicina familiar y actualmente cursando su doctorado en ciencias biomédicas. También nos acompaña el doctor José Mauricio Ocampo. Él es médico familiar, internista y geriatra y coordinador de la especialización en geriatría de la Universidad del Valle. También nos acompaña el doctor Álvaro Herrera Escandón. Él es médico internista y cardiólogo y coordinador de la especialización en cardiología de la Universidad del Valle. Y el doctor Alberto Anaya. El doctor es médico internista, cardiólogo y hemodinamista del Hospital Universitario del Valle en Cali, Colombia. Inicialmente vamos a presentar por parte del doctor Raúl Guevara su presentación y enseguida daremos paso a las diferentes preguntas que tengan los diferentes asistentes, para lo cual los invitamos a dejar sus comentarios, sus preguntas en los mensajes de aquí de esta plataforma. Sin más preámbulos, le damos paso al doctor Raúl Guevara Wiles. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches a todos. Empezar la charla entonces. Los objetivos de esta charla serían conocer las principales indicaciones para el reemplazo valvular aórtico transcatéter en los adultos mayores, evaluar la evidencia disponible sobre ese tipo de intervención y las diferentes alternativas, y conocer qué herramientas podemos aplicar para evaluar la fragilidad en esta población. Pues como siempre, la fragilidad va a generar un impacto en el manejo y pronóstico de los pacientes, muchas otras entidades. Estimado doctor Guevara, qué pena, ¿podemos subir el volumen a su voz, por favor, un poquito? Muchas gracias.
Sí, sí, claro. Claro. Bueno, a manera de introducción, pues sabemos que la estenosis aórtica es la alteración valvular más frecuente del adulto mayor, puede tener una prevalencia hasta del 13%. Y en muchas series, cuando se evalúa ya la estenosis aórtica grave sintomática, que el hecho de que sea sintomática es una indicación de un reemplazo, puede ser hasta el 4% cuando un paciente es todavía mayores, ya por encima de 75 años. Por eso la DATAVI, el reemplazo valvular aórtico transcatéter, ha emergido recientemente, pues estos pacientes generalmente por la edad y sus comorbilidades siempre eran de riesgos altos o incluso prohibitivos. Y es un procedimiento donde se reemplaza la válvula aórtica sin necesidad de abrir el tórax, sin necesidad de dar anestesia general, con menores estadías hospitalarias, altas más tempranas, e históricamente se ha hecho en este tipo de pacientes de alto riesgo. Es cada vez más utilizado con un aumento significativo. Se considera que desde el 2012 hasta estos años recientes ha aumentado 3 veces el número de procedimientos, y algunos países como Estados Unidos, solo Estados Unidos reporta tener en sus centros hospitalarios más de 600 programas al 2019. Entonces, la prevalencia, como les decía, estos son cohortes del estudio Tromsø en Noruega, una población de alrededor de 67,000 personas, y vemos en las barras más a la derecha y más oscuras como la estenosis aórtica es considerablemente más frecuente en pacientes por encima de los 80 años, incluso comparados con pacientes por encima de los 60 y de los 70 años. Normalmente, por ser de una patología de pacientes mayores, casi siempre tiende a ser por degenerativa, si bien pueden haber otras etiologías detrás, pero casi siempre es degenerativo. Y quise traer el reporte europeo del 2003 porque, aunque era una de las que más se contaba tal vez la valvulopatía, como les he dicho, más frecuente y que más se intervenía, cuando evaluamos la cantidad de pacientes que la tenían y que podía hacer cumplir criterios de gravedad y sintomáticos, digamos que no era un porcentaje de intervenidos tan alto como lo supondría la prevalencia de la enfermedad. Justamente tiene que ver con la edad y las comorbilidades. Antes de hablar, pues a la hora de hablar de un reemplazo valvular aórtico transcatéter, es muy importante hablar en el plano anatómico, lo que conocemos como el complejo valvular aórtico. A ver qué es un complejo porque básicamente la válvula aórtica podríamos considerar que es, por así decirlo, una continuación del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, a la hora de la anatomía es muy importante evaluar algunos anillos, como son, por ejemplo, el anillo que vemos en azul, que es la unión sinotubular, o la que vemos en verde, que es el anillo virtual. Y esto es muy importante para, por ejemplo, los cardiólogos hemodinamistas a la hora de implantar la válvula, tienen en cuenta estos anillos porque a la idea de que quede junto a este anillo permite que la válvula quede mejor implantada, si bien con las técnicas actuales de balón expandible o válvulas autoexpandibles se ha disminuido lo que era un poco más frecuente en las primeras válvulas que se implantaron desde el 2002, 2010, que tenían, digamos, no tenían una tecnología como la actual, quedaban más abajo del anillo y 6, 7 milímetros por debajo del anillo, y estaba relacionado con algunas de las complicaciones que se veían frecuentemente, como era la alteración de la conducción interventricular con necesidad posteriormente de un marcapasos, fuga paravalvular, incluso si quedaban pues ya más arriba podían dar isquemia miocárdica, y eran parte de las complicaciones que se podían ver inicialmente. Que tener presente que esas primeras válvulas ya no se usan, se han desarrollado unas de mejor calidad, que son las que usamos o se usan actualmente. Aquí vemos unos procedimientos. Estos son por abordaje transcarótido, que también puede ser no solo transfemoral, aunque el transfemoral es de los probablemente mejores resultados. Quería también empezar con un caso clínico. Vamos a ver un paciente de 85 años, ya hacia el final lo desarrollaremos, con antecedentes personales patológicos de hipertensión, diabetes, un EPOC por tabaquismo, sin exacerbaciones en el último año, sin necesidad de uso de oxígeno domiciliario. Ahora con una estenosis aórtica sintomática grave, 35% de fracción de eyección, sin enfermedad coronaria. Con estos exámenes, creatinina, albúmina, una albúmina ligeramente baja, anemia y una creatina de 1.0, y a la evaluación geriátrica pues con un Bartel de 100 y un Lawton de 5, que quiere decir que que es independiente para las actividades básicas de la vida diaria, y pues al ser hombre, que es también autónomo, que es independiente para las actividades instrumentales de la vida diaria.
con una escala clínica de fragilidad de una fragilidad leve, medido por CFC, como lo anoto acá. Es importante que, como veremos, muchos de las escalas de riesgo solo con la edad ya consideran que el paciente puede tener un riesgo prohibitivo. Y algunos puntajes, solo también con la edad, hace que las complicaciones puedan ser mayores y no tienen en cuenta algunas condiciones geriátricas, como puede ser la fragilidad u otros síndromes geriátricos. Entonces, desde el 2010 hemos visto los estudios principales, los iniciales y los más relevantes en el momento sobre el reemplazo valvular aórtico transcatéter comparado inicialmente con el manejo médico y posteriormente con la cirugía. Si vemos cómo desde el 2002, que es cuando se pone se hace la primera TAVI en humanos, que se hace en Francia por el doctor Crivier, posteriormente hacia el 2010 empiezan a publicar los estudios más relevantes que se hacían en pacientes de un riesgo quirúrgico muy alto. Esto es medido por el STS, que es la escala de los cirujanos de tórax, o incluso pacientes que se consideran que tenían un riesgo inoperable, prohibitivo para llevar a la cirugía. Al comparar esto, estos primeros de los partners, que se llamaban los partners 1A y 1B, incluso el primero era comparando TAVI con manejo médico. Evidentemente, pues la TAVI mostró que los pacientes con TAVI tenían al seguimiento, al evaluar el seguimiento, tenían una menor mortalidad a 30 días y a un año, y las complicaciones pues eran más propias del tipo de abordaje que se hacía, como veremos más adelante. Posteriormente también siguen haciendo con alto riesgo, como eran los pacientes ya con el Colbale, y posteriormente, al ver los buenos resultados, se empezaron a aplicar ya en pacientes no con riesgo quirúrgico alto o prohibitivo, sino que ya riesgo intermedio. Y eso hizo que posteriormente las guías recomendaran ya no solo considerar la TAVI en pacientes mayores con comorbilidades con alto riesgo, sino incluso ya riesgo intermedio, y posteriormente, como han sido el Subtavi y el Colbale de bajo riesgo, desde el 2019 ya lo consideran las guías incluso también para pacientes de bajo riesgo que cumplan las características previamente mencionadas. Aquí hago un resumen de los estudios, de los primeros en riesgo altos o incluso riesgos prohibitivos de los pacientes, con una edad media de 83 a 84 años y un seguimiento de un año o más, comparando inicialmente los manejos. Y vemos como con TAVI hay menor mortalidad, hospitalizaciones y síntomas al año. Posteriormente el término 1 sin diferencia en la mortalidad, y el Colbale de pacientes de alto riesgo, los pacientes con TAVI tenían una menor mortalidad, menos sangrados y menos fibrilación auricular post procedimiento. Ya en cuanto a los estudios de riesgo intermedio, que ya eran pacientes de edad similar y ya un seguimiento a 2 años más, tampoco ha habido diferencias en la mortalidad, pero sí complicaciones particulares, como les decía. El abordaje de cirugía abierta evidentemente tiene más relación con sangrados graves que pongan en riesgo la vida y que necesiten transfusión por el mismo abordaje, y el abordaje transcatéter, pues al ser una terapia endovascular, una terapia transcatéter, pues va a tener más probabilidad de riesgo de daños vasculares. Asimismo, los pacientes con TAVI tienen menor riesgo de lesión renal aguda y, como les decía previamente, de fibrilación auricular en estos pacientes. Hacia el 2016-2019 se han publicado metaanálisis haciendo seguimiento a estos estudios. Los primeros eran sobre todo enfocados en los pacientes de riesgo alto o intermedio, donde veíamos que, si bien era una población heterogénea, hay una tendencia hacia una menor mortalidad por todas las causas a favor de TAVI comparado con la SABR, que es por las siglas de cirugía valvular abierta. Cuando ya ingresan el resto de estudios de riesgo intermedio y de bajo riesgo, sigue esta tendencia siendo estadísticamente significativa y con intervalos de confianza que lo permiten, y también una tendencia de menor mortalidad a favor de TAVI. Se ve que hay ciertas características a la hora de evaluar mortalidad para que le va un poco mejor a las mujeres y al abordaje transfemoral. En cuanto a las complicaciones, como les decía, pues son las típicas del abordaje, las complicaciones vasculares para TAVI, el mayor sangrado hacia la cirugía abierta, y menos lesión renal y menos fibrilación auricular hacia los pacientes con TAVI. Estos datos que son sobre todo los primeros estudios, donde veíamos, como les decía, al hablar del complejo valvular aórtico, pues había más alteraciones de la conducción y mayor necesidad de marcapasos permanente con los pacientes que eran llevados a TAVI, y eso pues era favorecida hacia los pacientes con cirugía abierta, tenían menos de este tipo de complicación. Entonces, con estas evidencias, ¿qué nos recomiendan las guías y las últimas guías, las más recientemente publicadas?
pues aquí vemos cómo nos dicen que el TAVI está indicado para los pacientes con estenosis aórtica grave sintomática, o por los pacientes con estenosis aórtica sintomática mayores de 80 años, pero con una expectativa de vida menor a 10 años, o que tengan un riesgo alto prohibitivo para la cirugía y con una expectativa de vida mayor a 12 meses. Esta es una comparación entre las recomendaciones que nos dan las guías europeas y las estadounidenses, y vemos cómo pues, a la hora que el paciente sea sintomático no hay mayores discusiones. Si es sintomático, pues, igual medimos en el ecocardiograma la velocidad del pico aórtico y el gradiente de presión medio, y todas las guías recomiendan el reemplazo valvular, ya dependerá pues, de la edad, como les mencioné más adelante, o como les mencioné ya. A la hora de que no sean sintomáticos, y esto sí hay que evaluarlo porque muchas veces vemos que el paciente mayor, al tener menor tolerancia a la actividad física, lo que hace es restringirse más, tener más baja actividad física, y eso sí hay que evaluarlo bien, que realmente sean asintomáticos, pero muchas veces encontramos que terminan siendo sintomáticos. Si no hay, si cumple los criterios de la velocidad pico aórtica o del gradiente de presión medio, pues se considera que es para manejo, y si es sintomático, como les digo, asintomático confirmado, y si no, pues va a depender de la presión de eyección del ventrículo izquierdo, pero las guías en términos generales recomiendan considerar el reemplazo. Es muy importante entonces siempre tener mucha sospecha, y así el paciente nos diga que no hay síntomas, pues luego lo podemos evaluar con pruebas, pero evaluar esto detenidamente, porque muchas veces es que los pacientes dejan de hacer actividad física para evitar molestias y dicen que están asintomáticos, pero por falta también de actividad. A la hora de comparar, como les decía, la guía estadounidense con las europeas recomiendan, y la europea sí da una recomendación claramente en contra cuando el paciente tenga una sobrevida menor a 1 año para llevar el reemplazo. Básicamente podríamos recomendarlo si bien los estadounidenses lo hacen después de los 80 años y entre 65 y 80 dependiendo de los pacientes, y los europeos después de los 75 años consideran que siempre va a ser TAVI el procedimiento de elección. Y creo que aquí no hay muchas discusiones. Si un paciente mayor, TAVI o cirugía abierta, pues sabemos que TAVI es la de mejor evidencia. Además, vamos a dilucidar durante la charla qué tipo de procedimiento, a quién sí, a quién no, incluso no consideramos no solo no cirugía, sino tampoco TAVI, lo vemos más adelante. ¿Y hasta cuándo? Ya sabemos que por encima de los 65, 80, la estadounidense, o por encima de 35 años la europea. ¿Hasta cuándo? Pues tenemos este registro, el GAIRI, que es un registro alemán reciente, donde comparan los pacientes mayores y menores de 90 años. Evidentemente los pacientes menores de 90 años pues tienen una menor mortalidad comparado con los pacientes mayores de 90 años. También estamos hablando de evidente, pues un paciente mayor de 90 años pues tiene condiciones intrínsecas que le van a dar mayor mortalidad que el que no tenga esa edad. Y a la hora de ver en este seguimiento de pacientes, pues eventualmente más mortalidad a los 30 días y 1 año, y más necesidad de implante de marcapaso en los pacientes mayores. Pero el resto de las complicaciones post-procedimiento no hay una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, incluso por encima de los 90 años también consideramos el reemplazo transvalvular aórtico transcatéter. Pues, ¿qué está a favor de este reemplazo transcatéter? Pues la edad, como hemos visto, 75 años en adelante, que tenga más comorbilidades, ya circunstancias técnicas que hacen que el abordaje quirúrgico abierto no sea tan fácil como es que tenga una aorta en porcelana, dilatación de la raíz aórtica, o tenga una historia de una radioterapia en el tórax previa que hace que los cirujanos cardiovasculares tengan más dificultades técnicas a la hora de abordar a sus pacientes, y favorece el procedimiento transcatéter. Así mismo como la fragilidad, que si bien puede tener ciertas discrepancias, pues intentaremos dilucidarlas. Hay algunos entonces predictores que me han dicho de peor pronóstico en los pacientes, mejor optar por un manejo paliativo en estos pacientes. Y veremos que múltiples de las escalas de riesgos y de los puntajes tienen en cuenta las comorbilidades, y dentro de esas, que el paciente tenga anemia, que tenga una albúmina baja, que recordar que puede ser un marcador de malnutrición, pero también si el paciente que tiene una enfermedad proinflamatoria, la albúmina es un reactante de fase aguda inverso que se disminuye cuando hay inflamación, alteración de la función renal, que la tasa de filtración glomerular estimada sea baja, que haya una menor funcionalidad con el test de caminata, ¿sí? de los 6 minutos, o mayores niveles de péptido natriurético. Todos esos en el univariado, y el test de caminata en el multivariado sigue teniendo una validez importante.
Entonces, ¿qué estaría a favor de que el paciente no solo no se opera, ni cumple la edad y no vamos a llevarlo a un procedimiento transcatéter porque lo consideramos que puede ser que el paciente se beneficia más de un manejo paliativo? Pues como dicen las guías y les mostré al principio, que la expectativa de vida del paciente sea menor a 1 año, que haya un trastorno neurocognitivo mayor grave, una demencia, estamos hablando de una demencia grave, disfunción ventricular izquierda grave también, por debajo del 30 de fracción de eyección, que haya comorbilidad de 2 órganos o más, como es enfermedad renal crónica en hemodiálisis, disfunción hepática o enfermedad pulmonar grave. Y eso no cualquier enfermedad pulmonar, no una EPOC estable, sino una EPOC, por ejemplo, con múltiple, que sea oxígeno requiriente, múltiples exacerbaciones en el último año. Ya un riesgo prohibitivo, como sería un CTS por encima de 15%, que es un riesgo bastante alto. Y cuando hay fragilidad, que sea pues por escala clínica fragilidad la damos como fragilidad grave o muy grave, que es 7, 8 o 9. Entonces, basado en esto, algunas publicaciones de cardiogeriatría nos dan unas recomendaciones generales a la hora de evaluar un paciente que queramos llevar a TAVI. Y la podemos dividir en dos partes, por así decirlo. Una, evaluar su estado físico y si es frágil o no, si hay fragilidad o no, y evaluar las comorbilidades. Y dentro de estas, las comorbilidades más significativas, si bien la enfermedad renal, la enfermedad pulmonar es importante, han visto que incluso pueden ser igual de significativas o hasta más, el estado nutricional, si hay una desnutrición, si hay una depresión o si hay una alteración del estado cognitivo. Vamos a empezar entonces a evaluar el estado, si hay fragilidad o no, y el estado funcional. Esto lo podemos evaluar y, por ejemplo, con una escala que veremos adelante, que es el Essential Frailty Toolset, que es por su sigla en inglés de EFT. Cuando sea de 5, se considera que el paciente no se va a beneficiar de manejo, igual que cuando la escala clínica de fragilidad sea por encima de 7, o cuando hacemos las escalas de sobrevida y nos den una expectativa de vida menor a 1 año. Y consideramos que no se beneficia un procedimiento transcatéter, que debemos optimizar el manejo paliativo en este paciente. Ya los pacientes de intermedios, por fragilidad y por las diferentes escalas, pues se van a beneficiar de rehabilitación cardiovascular, que es lo que veremos adelante. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que si el paciente cumple en sus criterios de fragilidad grave o muy grave, el EFT es de 5, la expectativa de vida es de menos de 1 año, pues hay que considerar que no se lleva a TAVI, porque pues, es un procedimiento que puede ser fútil, que más adelante lo evaluaremos. Entonces, ¿qué pasa con la fragilidad? Como siempre, la fragilidad nos hace que el paciente es más vulnerable a múltiples complicaciones, particularmente en esos procedimientos transcatéter. Hay menos probabilidad que recupere la funcionalidad posterior a ese procedimiento comparado con el paciente que no es frágil. No hay un acuerdo general en el mundo sobre la forma en que vamos a medir la fragilidad. Hay varias formas de medirlo, varias escalas, varios criterios. Y los puntajes típicos, como es el STS que les mencioné previamente, o el EDU score, no evalúan la fragilidad. Como digamos, la fragilidad hace una condición que el paciente es vulnerable y que a un estresor, diferentes estresores, es menos probable que recupere su estado previo a este evento estresor, y terminando en una discapacidad grave y mayor morbimortalidad. Como les decía, el STS, y aquí esta es la escala tomada de la página de internet del STS. Miren que un paciente con 85 años y con algunas comorbilidades todas controladas, tienen unos riesgos que son muy altos quirúrgicos y no evalúan síndrome geriátrico, y particularmente no evalúa deterioro cognitivo, fragilidad, malnutrición, que lo vimos que puede ser significativo. Por ello, nosotros como escuela usamos la escala clínica de fragilidad, ¿sí?, donde ha mostrado que después de un procedimiento transcatéter, la diferencia en la sobrevida de estos pacientes es marcadamente diferente entre un paciente que tenga un estado de fragilidad grave, muy grave o incluso terminal de 7 a 9, por encima de 7, comparados con menores de 7. Vemos como estadísticamente y desde los primeros días, antes de los 30 días del seguimiento, ya hay una diferencia en la mortalidad entre un grupo y otro. Por ello, en el JAC del 2017, acabamos de publicar, digamos, este estudio evaluando la fragilidad en los pacientes que han llevados a reemplazo de válvula aórtica, evaluando 7 diferentes modelos y 7 diferentes escalas que nos podían hablar de fragilidad. Vemos como el EFT o el Essential Frailty Toolset que les mencioné, y el que nos recomienda la publicación de cardiogeriatría que les mostré previamente, al evaluar eso, vemos cómo tiene una muy buena área bajo la curva. Además, cuando hay una comparación, no solo predice mortalidad
a 30 días, a un año, sino también mayor discapacidad, ¿sí? Y tiene una buena validez interobservador. Y hay algo muy importante cuando evaluamos el Delta-Vic, que es este modelo bayesianos que nos permiten, que es una herramienta, aquí entre más alta sea es mejor, tenemos como el FT es el de la más alta comparado con las otras 6 herramientas que evalúan fragilidad, todas estadísticamente significativas. Y que nos habla de esto, que nos habla, digamos, este criterio de informe bayesiano, de inferencia, es que es una herramienta que evalúa, necesita muy pocos criterios y que nos puede dar una buena validez en predecir la mortalidad de estos pacientes 30 días o un año después del procedimiento. Como veremos, el Essential Fertility Toolset, que es esta, evalúa 4 aspectos, básicamente, que podemos evaluarlo con exámenes básicos y con una evaluación clínica. Vemos como si el paciente es capaz de levantarse de la silla, el ejercicio de levantarse de la silla 5 veces, como si lo hace en menos de 15 segundos, en 15 segundos o más, o si es incapaz de hacerlo y va a puntuar, si hay un deterioro cognitivo o no. Esto es medido por un Mini-Mental por debajo de 24, pero digamos los autores plantean que uno podría dar 4 palabras y a los minutos preguntárselas al paciente, y si no es capaz de hacerlos, si el paciente recuerda las 4 palabras, no, en ese estudio no se asumió, y esos pacientes no tenían un Mini-Mental por debajo de 24, entonces no se asumía que tuvieran deterioro cognitivo. Evaluar la hemoglobina y ver si el paciente está por debajo de 13 para los hombres o por debajo de 12 para las mujeres, también puntúa, y evaluar la albúmina, si está en valores normales, 3,5, tomando el criterio, si está por debajo. Y hemos visto cómo a la hora de eso, entonces va a puntuar de 0 a 5, y cómo pues ya después de 3 son tasas a un año de mortalidad más significativas, tanto con la cirugía abierta como con el procedimiento transcatéter. Entonces este podría ser el primero. Además, se ha visto que el test de caminata, ¿sí? El test de caminata de los 6 minutos puede ser un marcador no solo de funcionalidad, sino que también de pronóstico. Y aquí vemos cómo esos pacientes post procedimiento, los pacientes que hacían el test de caminata, hacían más de 178 metros, comparado con los que hacían menos de 178 metros, la mortalidad a los días después del procedimiento de 200, 400, 600, era mucho más, que era diferente, mucho más alta la mortalidad en los que lograban menos en el test de caminata. Entonces también lo podemos usar, que es una prueba que también puede estar disponible. Otras herramientas que podemos usar para predecir estos desenlaces adversos en los pacientes, está pues esta que les digamos que voy a mostrar, y es algo compatible. Cuando de pronto no podemos hacer una evaluación de la fragilidad completa, o médicos no geriatras o que no estén familiarizados con la geriatría o con la evaluación geriátrica integral, podemos usar valores. También parte de lo que usa el Essential Fertility Toolset, como es el nivel de albúmina, si está baja o si hay anemia, y la marcha, un enlentecimiento de la marcha, la velocidad de la marcha. Y vemos cómo esos tres aspectos impactan en la mortalidad, todos estadísticamente significativos, tanto a 30 días como a un año. Y básicamente la albúmina es el del, ahora medido en hazard ratio, estamos hablando en tiempo, unos riesgos en tiempo, es más alto con una hipoalbuminemia, después con una marcha lenta en 5 metros, o una anemia. Y eso incluso lo podríamos evaluar en consultorio, si no hay la forma de hacer un test de caminata a los 6 minutos, porque en el consultorio marcar 5 metros y el paciente se demora más de 6 segundos en recorrer esos 5 metros, se asume que hay una velocidad de la marcha lenta menor a 0,83 metros segundos y cumple este criterio. Entonces también los podemos usar. Cuando los 3 criterios están presentes, el hazard ratio es de 2,5, muy significativo. Además, como les decía, a la hora de evaluar la expectativa de vida, pues, cuando dicen menor de un año, considerar que el procedimiento puede ser fútil, hay ciertas dificultades. Históricamente, digamos, lo hemos evaluado con el Charlson, pero como sabemos, el Charlson es hecho hace ya varios años, no había forma de hacer de pronto los manejos que hay hoy en día, y muy también es comorbilidad, secundariamente puede evaluarse expectativa de vida. Pero pacientes con el Charlson, nada más que por tener 80 años o más, ya van a puntuar para una corta expectativa de vida. Entonces, por eso hay unas herramientas que son gratis, libres, en esta página de internet que es de la Universidad de California en San Francisco, como es el ePrognosis. Podemos encontrar varias calculadoras de riesgo con unas preguntas que son generalmente sí o no, o pocos. Podemos hablar no solo de mortalidad 5, 10 o 14 años, como este que es el índice Schomburg, sino que podemos evaluar también con el índice de Lick, y nos da de ese paciente en particular, según los puntos que den esas preguntas que veíamos, cuánto es la expectativa de vida del paciente en años.
y determinar si es un procedimiento que podría ser fútil o no. Incluso esta misma página nos permite evaluar particular del paciente. Si tiene demencia, entonces hacemos unas puntuaciones diferentes, así no la tiene, si hay neoplasias y todo ello. Entonces, ¿cómo determinamos? Y es muy importante, ¿no? Como les decía al principio, tal vez la dificultad aquí no es si cirugía abierta o procedimiento transcatéter. Sabemos que en el adulto mayor y particularmente por encima de 25 años vamos a preferir siempre procedimiento transcatéter, pero cuando consideramos que ese procedimiento es fútil, y fútil pues entendido como que no va a impactar la mortalidad y tampoco la calidad de vida. Pues históricamente se ha considerado que las enfermedades pulmonares crónicas, pero no cualquier enfermedad pulmonar crónica, sino que el paciente esté dependiente de oxígeno, tenga bajos valores de funcionalidad como medios en el test de caminata, múltiples exacerbaciones, enfermedad renal avanzada en hemodiálisis, fragilidad o enfermedades de otros órganos, como digamos, disfunción del ventrículo izquierdo por debajo del 30% de la FEBI, una hipertensión pulmonar precapilar o combinada, bajo flujo o, por ejemplo, una regurgitación mitral grave. Todo eso históricamente, sí, sin embargo, esto sigue siendo un poco amplio, ¿no? Dan criterios, pues es difícil, por ejemplo, si es un paciente con una enfermedad pulmonar, pero hace una o dos exacerbaciones, cumple o no cumple los criterios. Entonces, por eso, primero, por ejemplo, el Essential Frailties nos dice, ¿y qué nos dice eso de forma importante? Que cuando el paciente cumpla los 5 puntos negativos, no solo tiene esta mortalidad de 65% por el procedimiento transcatéter, sino que incluso se considera que es fútil ya cualquier otro intervenirlo, porque además de esta mortalidad se considera que el 80% van a estar o que fallecen o que hay un deterioro funcional post procedimiento y se considera que puede ser un procedimiento fútil. Además, también de una forma reciente, digamos en Francia, publicaron que es el FTS, por sus siglas, donde también evalúan comparando con el Euroscore y con el Charlson, y vemos que tiene una muy buena área bajo la curva, como herramienta de .67. ¿Y cómo lo evaluamos? Pues nos va a evaluar según algunas características donde la edad, y según la edad va a puntuar más o menos cuando tiene 80, 85, 87, va a dar cada vez más puntos y enfermedades. Y vemos que lo que más puntúa es historia de edema pulmonar agudo, muy probablemente pues, asociado con disfunción del ventrículo izquierdo, como veríamos, cáncer activo y sobre todo si hay historia de metástasis. Y muy importante, condiciones que pueden ser síndromes geriátricos como malnutrición y depresión también van a puntuar, igual que enfermedad pulmonar, enfermedad hepática, anemia, nuevamente la volvemos a ver, o disfunción renal, FA, o tener una CD previamente. Aquí nos vamos a dividir en diferentes grupos y del porcentaje de futilidad. Se considera que cuando se da alto riesgo, pues la probabilidad de futilidad es casi el 50%, y entonces se evitaría en esos casos. Otras herramientas, vemos cómo, digamos, en este estudio israelí, que es el Futility, también nos evalúa, y aquí ya comparando las dos históricamente más usadas, para riesgo quirúrgico, como han sido el STS y el Euroscore, y vemos cómo este Futility tiene también una muy buena área bajo la curva, de 0.7. Y evalúa muchos de los que ya hemos visto, la enfermedad oncológica, el tipo de acceso, el gradiente aórtico medio, si hay necesidad de diurético probablemente relacionado con edema agudo de pulmón. Todo eso lo vamos a dar una cantidad de puntaje, arriba lo vemos, y finalmente nos dará el porcentaje de futilidad. Posteriormente, entonces nos piden, evaluemos las comorbilidades. ¿Y por qué es importante evaluar las comorbilidades? Pues como les decía, el índice de Charlson ha sido históricamente usado, pero nada más que por la edad ya el paciente probablemente nos va a dar un índice alto. Aquí pueden consultar el Charlson y hacerlo, es virtual también y gratis en estas páginas, o el Prognosis que les he mencionado previamente. Pero entonces de estas comorbilidades, ¿cuáles se han visto que sean más significativas? Y aquí vemos pues, que pueden ser varios. La enfermedad cardíaca, la falla cardíaca, va a ser muy significativa. De hecho, en este puntaje se puntúa al tener una CD, una fibrilación auricular, cáncer con metástasis, anemia, como en casi todas, y de forma muy importante tener una depresión o una desnutrición son estadísticamente significativas, e incluso en este puntaje alcanzan a entrar por encima de hipertensión, obesidad, diabetes, dislipidemias, enfermedades de otros órganos. Entonces es importante. Además, el deterioro cognitivo, y aquí vemos
pacientes post-procedimiento transcatéter que tenían deterioro cognitivo grave, que tenían ya una demencia, que se llevan a procedimiento, tenían mayor riesgo de hacer sangrado grave que requiere transfusión, más probabilidad de hacer delirium con todos los peores desenlaces que puede generar el delirium en los pacientes, mayor estadía, más complicaciones, y que a la hora del alta no podían volver a su hogar, que tenían que pasar a un lugar de larga estancia o planes de rehabilitación más estrictos. Además, debemos en esto tener en cuenta también la decisión del paciente, porque estos vemos en esta escala pacientes que se llevaron a procedimiento transcatéter. Vemos acá que se considera que no habían tenido una mejoría sintomática, pero esto era considerado por el clínico, o que sí lo había. Digamos, los que no lo había, alrededor de un tercio de esos pacientes no habían tenido una mejoría. Hay que decirlo que esto era dado por el clínico. Aún así, estos pacientes consideraban que sus síntomas cardinales habían mejorado de una forma significativa, e incluso hasta el 86% de estos pacientes que clínicamente no se consideraban que habían mejorado, el 86% se volverían a hacer una nueva TAVI, por lo que uno supondría que ellos se sentían mejor después del procedimiento. Además, ya cuando evaluamos entonces el estado funcional, si hay fragilidad o no, y las comorbilidades, eso es importante porque nos va a decir qué tipo de intervenciones vamos a hacer. Eventualmente, esto es un abordaje multidisciplinario. Si hay malnutrición, pues hay que dar suplementación y ayudarnos con el personal de nutrición. Si hay depresión, pues tratarle, ayudarnos con el personal de psiquiatría, lo mismo que en cognición, evitar prevención de delirium y todo ello. Pero aquí vamos a ver algo que es fundamental, que es la prehabilitación, que es justamente empezar terapia física previa al procedimiento. Eso mejora funcionalidad, fuerza muscular, calidad de vida, e incluso se ha visto que puede disminuir síntomas depresivos, de sobrecarga del cuidador, incluso el riesgo de caídas al aumentar la fuerza en miembros inferiores. Como todo terapia física, pues requiere una evaluación neuromuscular completa, que no haya una anemia, sobre todo grave, por debajo de 7 la hemoglobina, o que no haya un descenso. Incluso en algunos pacientes de algunas comorbilidades debe ser más alto. Si se va a lograr buena herencia, saber cuál era el ejercicio que el paciente hacía previamente, qué prefiere también hacer el paciente, qué tipos de ejercicios, y el nivel asistencial. Pues no es lo mismo si el paciente está hospitalizado o ambulatorio. Pues si el paciente está hospitalizado, podemos, como pasa frecuentemente con algunos de estos pacientes, podemos intensificar y hacer hasta incluso 2 sesiones diarias por 6 o hasta los 7 días, que nos van a permitir algo de mejoría. Además, la prehabilitación pues va a depender del escenario, no es lo mismo en UCI que en hospitalización general o ambulatorio. El tipo de selección del paciente y el tipo de ejercicio han sido múltiples los descritos, pero el multimodal es el mejor, que es una combinación de ejercicios aeróbicos, de resistencia y de balance, con mejores desenlaces. En cuanto a la respuesta, pues va a depender, porque muchas veces esto se evalúa con cambios más morfológicos que clínicos, sobre todo cambios morfológicos en grosor del cuádriceps, medido por ecografía y no necesariamente clínicos. Nos sugieren esto, digamos, al menos de 6 semanas con estas características del ejercicio, pero cuando el paciente es frágil, nos dicen que la duración mínima ya no son 6 semanas, sino debe ser de 10 hasta incluso 12 semanas. Entonces, y en paciente que un embarazo aórtico transcatéter, aún no hay la mejor evidencia disponible, pero hay evidencia, ¿sí? Se ha visto que los cambios clínicamente significativos son que nos mejoren la velocidad de la marcha al menos en 0.1 metro segundo, que aumenten el SPPB, que es una medida que hacemos en geriatría frecuentemente y en terapia física, que aumente al menos 1 punto. Entonces, una batería corta, donde evaluamos velocidad de la marcha, equilibrio, levantarse en una silla, que el Bartel aumente 10 puntos, que el test de caminata aumente 50 metros, o que incluso la calidad de vida, medida por el Eurocall, mejore 0.1 puntos, ¿sí? Incluso esta metaanálisis con este Forest-Plot nos muestra cómo tras TAVI hay unos mejores resultados funcionales medidos por una mejor test de la marcha, hay mejoría en el test de la marcha estadísticamente significativo, y por aumento en el índice de Bartel. Entonces también hay mejorías funcionales tras TAVI, secundariamente a todo un procedimiento de prehabilitación. Incluso hay estudios a futuro que se hacen con muchos de estos ejercicios. Estamos esperando en unos años próximamente los resultados, pues en junio de este año terminaron de captar este tipo de pacientes post-TAVI, pre y post-TAVI. Por ello, también nos recomiendan un tipo de abordaje, que es la estrategia ERAS, donde son componentes que son incluso del tratamiento preoperatorio, ¿sí? Dentro de eso la prehabilitación fundamental, ya intraoperatorio, ya manejo en la sala de hemodinamia o en la hospitalización, y manejos
postoperatorios. Además, como sabemos, pues la TAVI se está evaluando para otro tipo de indicaciones, no solo la estenosis aórtica, cada vez más sobre la investigación y la aprobación que tienen estos pacientes. Y volviendo al caso clínico, pues a esos pacientes, si le hacemos un Charlton, nos da 6 puntos, da 2% de sobrevida a 10 años, eso sería prohibitivo para cualquier procedimiento. Pero a la hora de evaluar, por ejemplo, el Lee nos da 10 puntos, y con 10 puntos tenemos que el paciente va a vivir, la expectativa es de 5 a 7.2 años, con lo cual no sería estaría contraindicado. O si quisiéramos hacer el futility, el nomograma de futility nos daría 6 puntos, donde nos hablaría ya un riesgo intermedio, tampoco contraindica el procedimiento. O si hacemos el FT, 2 puntos, tampoco contraindicaría el procedimiento. ¿Sí? En mortalidad, igual que el FTS, nos daría 4 puntos, que sería un riesgo bajo. Pero ese mismo paciente, digamos, lo podemos complicar un poco más. Si tiene una neoplasia activa, aún así, el Lee le sigue dando, que tiene una sobrevida al menos de 7.8 años, tampoco estaría contraindicado. Pasaría en el FTS a ser estado medio, tampoco está contraindicado. Obviamente, si es ya una neoplasia activa, no sin metástasis, porque en metástasis ya, digamos, ya sí variaría. Aquí nos aumentaría un poco, pero seguiría siendo estado intermedio en el futility, no habría problemas. Pero incluso si nos puede impactar más un trastorno neurocognitivo mayor, una demencia, por ejemplo, que ya el Bartlett nos baje a 60 y el Lawton a 0, ya el paciente que es dependiente para las actividades de la vida diaria, incluso sin cáncer, quitándole el cáncer previamente, ya sus pacientes, pues la expectativa de vida ya es más baja, alrededor de 2.9 años, incluso menos, pero cuando hacemos el EFT, nos daría alrededor de 4 puntos, asumiendo que pueda hacer la de 5, levantarse 5 veces de la silla, porque si el paciente no es capaz de hacer esa prueba, entra ya con los 5 puntos en el grado de futilidad, que no lo recomendaríamos. Y como hemos dicho, si hay deterioro cognitivo posterior a TAVI, tiene mayor riesgo de hacer todas esas complicaciones que previamente les he mencionado. Entonces, a manera de conclusiones, la fragilidad aumenta el riesgo de mortalidad y de deterioro funcional después de un reemplazo valvular aórtico transcatéter. Identificar, intervenir la fragilidad de los pacientes puede mejorar los desenlaces en los pacientes que sean candidatos a ello. En el futuro es importante que unifiquemos la forma de evaluar la fragilidad debido a las diferentes escalas y herramientas que tenemos disponibles en la actualidad, y el enfoque del manejo debe considerar si el paciente tiene o no tiene fragilidad, el grado de fragilidad, y la rehabilitación y la prehabilitación cardiovascular es no solo integral, sino que incluso debe ser transversal a todo el proceso, como veía previamente. Y estas decisiones no las toman una sola persona. Además de la decisión del paciente, de su familia, es bueno y siempre se recomienda a las guías tener un HEAR team, que es un equipo multidisciplinario, que es con cardiología, hemodinamia, cirugía cardiovascular, geriatría, fisiatría, nutrición, todas estas entidades de enfermería, terapia física y terapia ocupacional para poder lograr unos mejores resultados. Muchas gracias, estamos atentos a las preguntas que tengan o los comentarios, y quiero hacer estos agradecimientos a quienes han ayudado en esta preparación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Raúl Guevara, por su importante e interesante conferencia, un tema de actualidad en cardiogeriatría. En el momento no tenemos preguntas, invitamos al público a realizar sus preguntas aquí en el chat de Zoom. Mientras tanto, damos paso a los diferentes comentarios de nuestros invitados. Lo invitamos al doctor Alberto Anaya, él es médico internista, cardiólogo y hemodinamista del Hospital Universitario del Valle, Cali, Colombia, para su intervención. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, primero agradecerles por la invitación y por el espacio. Gracias también a los asistentes. Sé que a veces no es fácil a esta hora, pero eso indica el deseo y las ganas de aprender de todos, ¿no? El doctor Raúl, muy interesante la charla. Digamos que yo como cardiólogo intervencionista, dentro de todo lo que hacemos, para mí el tema TAVI ha sido un tema, digamos que de mucho amor, porque pues dentro de todo lo que implica la cardiología intervencionista, desde que
lo conocí, inicié la práctica por allá 2015 de los primeros implantes, no acá en Colombia, sino en Buenos Aires, pues me quedé enamorado de esta práctica. Y les puedo decir que de mano he conocido cómo ha venido esa evolución del implante valvular, de hacer pocos implantes, a hacer muchos implantes por año. Y cada vez, como charlábamos previamente al inicio, la tecnología de las válvulas va mejorando con el fin de disminuir esas complicaciones, sobre todo los talones de Aquiles que teníamos antes, que era el leak paravalvular, la tasa de marcapasos, que era alta, y no solamente la tecnología del cual está hecha la válvula, sino también la manera de cómo nosotros los cardiólogos intervencionistas hemos venido haciendo la técnica de implante y el procedimiento en sí ha mejorado. Yo lo que les puedo decir es que es fundamental para todo centro que quiera iniciar una terapia valvular percutánea contar con ciertos requisitos que implica un recurso humano que sea capacitado, un recurso tecnológico para poder hacer este tipo de procedimientos, ¿sí? Y armar el HERT team, el doctor Raúl lo mencionó, eso es clave, sobre todo en las decisiones de pacientes que a veces son fáciles y la tenemos clara. Mira, este paciente listo, este paciente se tiene que operar, mira, este paciente realmente es claro que va para TAVI, pero hay pacientes en donde la indicación no está tan clara y ahí es donde entra el HERT team y la opinión de ese equipo multidisciplinario para poder tomar la mejor decisión con ese paciente. Y me gustó un comentario que hiciste, doctor Raúl, que es la implicación del paciente en la decisión de qué se va a hacer. Y eso por ahí a veces no lo tenemos en cuenta. Y creo que, fíjate, si tú revisas las últimas guías, está dentro de las indicaciones, tenemos que, oiga, ya decidimos que lo mejor es vía quirúrgica, mire, esta es la decisión del HERT team, usted qué opina, quiere hacerse el procedimiento, entonces incluir en la decisión del paciente. En cuanto a la parte de geriatría, yo creo que es uno de los pilares fundamentales en un HERT team, porque, y les cuento esta anécdota, cuando nosotros empezamos programa de TAVI 2015-2016 en Buenos Aires, y nosotros mandábamos a digamos que allá no se llaman EPS, pero para que nos autorizaran los procedimientos, nos negaban todo, nos negaban los procedimientos y nos decían que no y nos peleábamos con los auditores. Y cuando armamos el HERT team e incluimos a los gerontólogos y se empezaron a hacer todas las mediciones en cuanto, bueno, en ese entonces tampoco se hablaba tanto de la fragilidad y todo, pues fíjense que en el ejercicio de nosotros y en la experiencia, las autorizaciones salieron más rápidos y las decisiones del paciente que realmente va a implante fueron mucho más exactas y los resultados fueron mucho mejores. Entonces, en conclusión, se necesita un equipo multidisciplinario primero que todo. Esto no es que los cardiólogos hemodinamistas son los que tienen la decisión de si va a implante. Lógicamente hay unas características anatómicas cuando uno hace una planificación, unas características técnicas que tienen que cumplirse para poder hacer el implante. Si ustedes revisan los trabajos se hicieron y las mortalidades que ustedes ven ahí, que son comparables, son en centros de volumen, son en centros especializados. Por lo tanto, tenemos que tener una curva hecha y tenemos que tener con todos los recursos para nosotros garantizar en nuestro centro que este paciente que le vamos a implantar la válvula va a obtener buenos resultados. ¿Sí? Y no es que hacer TAVI por hacer, no. Vamos a garantizar que este paciente, con esta anatomía y con esta decisión del equipo, va a quedar o vamos a obtener un buen resultado. ¿Sí? Creo que el terreno de lo aórtico está ganado. Creo que está claro. El riesgo alto indiscutible, el riesgo moderado
ya en algunos centros es indiscutible. Riesgo bajo, seamos cautos, no en todos los centros. Hay que decidir muy bien qué caso sí, qué caso no. Yo he hecho pacientes en riesgo bajo, en todos los riesgos, digamos, pero siempre y cuando los procedimientos tengamos contemplados que sean por transfemoral. Sabemos que es una anatomía muy favorable para TAVI y que vamos a obtener excelentes resultados. Eso como para un poco acotar a la charla del doctor Raúl. Lógicamente quedo abierto ante cualquier duda o discusión que quieran tener. Y nuevamente les agradezco por la invitación al evento. Muchas gracias, doctor Alberto Anaya, por su intervención. La importancia de la valoración multidimensional y la valoración geriátrica integral en los pacientes adultos mayores para determinar pues, la intervención correcta en estos pacientes. Damos paso a la intervención del doctor Álvaro Herrera. Él es médico internista, cardiólogo y coordinador de la especialización en cardiología de la Universidad del Valle. Bienvenido, doctor Álvaro. Hola, buenas noches. Me disculpo que tengo ahí un problema tecnológico con la cámara. Bueno, primero agradecerles a todos y felicitar al doctor Raúl por la disertación. Creo que para nosotros, desde la óptica clínica, la evaluación geriátrica es fundamental para no la elección en la indicación, que esto, digamos, lo tenemos en las guías de práctica clínica, sino para la determinación de a qué paciente le vamos a poner o implantar una válvula percutánea. Ese elemento fundamental en la sobrevida que le vamos a dar al paciente después de implantarle una válvula percutánea es lo que va a permitirnos que nuestros resultados como grupo sean mucho mejores. Yo quisiera resaltar dentro de la exposición unos elementos que son muy interesantes, y es lo que habíamos hablado en la discusión interna previa sobre la futilidad y cuando todas las herramientas que nos mostró Raúl se anclan con la paliación para definir cuándo no hacer, que es un elemento que Raúl nos explicó bastante bien. Y un escenario que digamos que ya nos concierne a los clínicos, y es el overlap de enfermedades que se produce en la estenosis aórtica y que pueden marcar de alguna forma la sobrevida de los pacientes. Creo que para todos el entendimiento de la amiloidosis cardíaca y principalmente la amiloidosis por transtirretina wild type, pues nos ha ido también enseñando sobre cómo buscar en estos pacientes la enfermedad, ¿sí? Cómo ella se presenta en esta misma forma en los escenarios de estenosis aórtica de bajo gradiente y bajo flujo, y que hasta hace unos años se pensaba que la sobrevida de esos pacientes no iba a ser buena con el TAVI y entraban en el terreno de la futilidad, y ya la amiloidosis por transtirretina y la implantación de válvulas transcatéter también tienen impacto en la sobrevida de la misma manera que en los pacientes que no padecen amiloidosis. Entonces, ese mensaje complementario al diagnóstico diferencial, que no toda estenosis aórtica en el anciano es degenerativa, sino que también tiene un componente de amiloidosis que hay que buscar y que tenemos que ampliar nuestro espectro diagnóstico en los pacientes. Y por último, quisiera mencionar que los resultados de estos pacientes pues no se esperan a largo plazo, sino, como lo mencionó, en la calidad de vida. Y en algunos de ellos que sean un poco más jóvenes, pues se puede ver una extensión de la mortalidad, pero la gran mayoría de ellos, nuestro resultado principal se va a ver en las hospitalizaciones, en los cuestionarios de calidad de vida y en la autopercepción de estabilidad, que ya no lo mostró Raúl. Entonces, nuevamente felicitar a Raúl por la disertación, agradecer al doctor Anaya por la explicación y el acompañamiento en este procedimiento, y a todo el equipo de la unidad de geriatría. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Álvaro Herrera. Damos paso al doctor José Mauricio Campo. Él es médico familiar, internista y geriatra y coordinador de la especialización en geriatría de la Universidad del Valle. Bienvenido, profesor José Mauricio. Carlos, muchas gracias. Felicitar a Raúl por el excelente trabajo, búsqueda de bibliografía que llevó a cabo.
De igual manera, los tutores, el doctor Anaya, el doctor Álvaro Herrera, la profesora Eliana Dueñas y la profesora Jimena Castro. Pudimos realizar un trabajo para poderles presentar el estado del arte de esta condición. Desde la geriatría quisiera hacer 3 aspectos importantes para resaltar, que también Raúl lo ha mencionado. Uno es la valoración geriátrica, que es la herramienta con la cual nosotros contamos, y de allí es muy importante tener en cuenta la evaluación de la multimorbilidad, que es uno de los puntos muy importantes, como lo mostró Raúl, y el caso es muy ilustrativo. Si la multimorbilidad se controla, el paciente tiene un bajo riesgo de fragilizarse y por ende de declinar su funcionalidad y llegar a discapacidad. Es uno de los puntos importantes para la selección del paciente. Lo otro que es fundamental es la fragilidad, como lo mostró, a pesar de que no hay una escala unificada como tal para evaluar. Nosotros como escuela hemos adoptado la escala clínica de fragilidad y ustedes pudieron observar ese punto de corte en los anales de sobrevida en el long-run, que después del mes se separa de manera muy importante los que tienen un valor en la escala clínica de fragilidad por encima de 7. Entonces, ese es otro punto a tener en cuenta. Y lo otro son los aspectos mentales. Vemos cómo la depresión y la cognición impacta de manera importante la toma de la decisión. Por eso desde la geriatría, desde el quehacer y la disciplina de nosotros, llegamos al equipo de cardiología aportando estos aspectos que son necesarios tenerlos presentes para la toma de decisión. Álvaro bien ya lo dijo, la guía dice dónde está la indicación. Sin embargo, la valoración geriátrica nos permite tener esas herramientas. Y por eso el equipo del Health Team es tan importante, donde haya diferentes disciplinas para que tomen la decisión y la mejor decisión con el paciente. Y en esa decisión también es importante tener en cuenta el consentimiento del paciente. ¿Ya? Ahí también esa toma de decisión conjunta, poderlo escuchar y definir el que quiere y explicarle, hace parte importante para el éxito en la intervención. Y por último, que también es importante resaltarlo, es la prehabilitación. La prehabilitación es importantísima porque vemos cómo mejora los desenlaces y disminuye las complicaciones. Y posterior a eso también el manejo post intervención en rehabilitación. Esos componentes son bien necesarios tenerlos en consideración porque hay muchos pacientes que debemos de mejorar su condición para poderlos llevar al procedimiento y para que tengan un buen éxito en los desenlaces, que es en funcionalidad también. Esos eran los comentarios. De nuevo, Raúl, muchas gracias por la excelente presentación. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor José Mauricio. Damos paso al comentario de la doctora Jimena Castro. Ella es médica especialista en medicina familiar y actualmente cursando su doctorado en ciencias biomédicas de la Universidad del Valle. Bienvenida, profesora. Buenas noches, muchas gracias, Raúl, por tu presentación. Creo que fuiste muy preciso como en los comentarios que querías transmitir en tu charla. Yo creo que, digamos, en favor de lo que podemos hacer todos los médicos que estamos en atención primaria, incluyendo médicos generales, médicos familiares, internistas, geriatras, es justamente procurar por hacer la detección temprana, porque Raúl nos explica que dentro de esa posición que nosotros tenemos de pronto privilegiada de detectar rápidamente los problemas valvulares cardíacos, a medida pues que vamos interactuando regularmente con los pacientes, tenemos la capacidad de identificar esos síntomas para poder dirigir y derivar tempranamente a una valoración que sea adecuada, que adicionalmente pues tú nos explicas que hay nos queda que además de las condiciones médicas preexistentes, es muy importante impactar en su estilo de vida, en las preferencias que ha sido muy claro y obviamente en los objetivos del tratamiento, lo cual también nos va a permitir a nosotros en la parte inicial y cuando ya está siendo valorado por un equipo multidisciplinario,
que podamos informar al paciente sobre el papel clave que puede determinar los tratamientos que hay disponibles, porque hay muchas dificultades a veces en las consultas de que entiendan el beneficio, el riesgo de forma comprensible para que ellos puedan tomar esas decisiones informadas, y creo que ese es un papel que tenemos allí fundamental. Y obviamente, como nos comentaban, la derivación a esos especialistas de los centros específicos que tengan intervencionismo y especialización en este tipo de manejos, en los equipos para la evaluación más detallada, pues va a ser muy útil. Entonces, creo que también tiene un evento pues allí importante en lo que podemos hacer desde diferentes perspectivas. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias, profesora. Muchas gracias, profesora Jimena Castro. En el momento, pues, el doctor Carlos Reyes se une a la felicitación de los diferentes profesores. También agradece a los profesores de cardiología, a los doctores también que nos acompañaron en esta conferencia. Sin más preguntas en los comentarios, por parte de la especialización en geriatría de la Universidad del Valle, en su nombre la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría de Colombia, les agradecemos por estar presente en esta importante conferencia de interés y de actualidad en cardiogeriatría. Les agradecemos la invitación para el próximo 21 de septiembre. Realizará su presentación la especialización en geriatría de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias por su presencia y estaremos presentes en la próxima conferencia. Muchas gracias.